a la senadora Claudia Ruiz Massieu del Grupo Parlamentario del PRI para hablar en contra. Con su permiso, presidente, honorable asamblea, se nos ha convocado a la deliberación de un dictamen emanado de un procedimiento viciado de origen. No voy a abundar sobre todas las irregularidades que ya expusieron con mucha puntualidad y contundencia la senadora Nancy de la Sierra, el senador Noé Castañón y los que me antecedieron en la palabra. Simplemente sí quiero subrayar uno de los aspectos que verdaderamente muestran cómo la mayoría insiste en violentar todas las prácticas parlamentarias, la normativa del Senado, el reglamento una y otra vez. Este dictamen fue turnado en primera instancia a la Comisión Anticorrupción de Transparencia y de Participación Ciudadana y no a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Se rectificó el turno sin justificación alguna. No puede haber justificación porque la materia contractual sobre publicidad en los medios de comunicación es un asunto eminentemente jurídico. No es un tema sobre los aspectos técnicos del aprovechamiento de una concesión de radio y o televisión. Por eso no se podía justificar y al no tener justificación, la mesa directiva simplemente no justificó y rectificó el turno. Este es solo uno de los vicios de los cuales adolece este dictamen. Esos son los aspectos de práctica parlamentaria que otra vez han violentado sin ningún pudor. Abordo ahora el fondo del dictamen y por qué argumentaré por qué no estoy de acuerdo con el mismo y votaré en contra. En primer lugar, porque la materia sobre la que se pretende legislar carece de sustento constitucional. La publicidad de las empresas en los medios de comunicación no es materia de la regulación en contra de las prácticas monopólicas, como se pretende hacer invocando el objetivo previsto en el artículo 28 constitucional. Las eventuales diferencias entre un medio de comunicación y una agencia de publicidad deben encontrar soluciones en los contratos o en las instancias judiciales. Son temas entre particulares, no tienen nada que ver con la previsión antimonopólica del 28 constitucional. Ahí, en el derecho contractual o en el Poder Judicial, deben encontrar los particulares la solución a sus controversias, no en una legislación que la regule. En segundo lugar, porque no hay ninguna facultad del Congreso de la Unión para legislar o intervenir en las relaciones contractuales que se derivan del mercado de la publicidad. En todo caso, esta discusión debió estar precedida por una reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a legislar en esta materia. No existe la facultad para que aquí, en el Congreso, en el Senado, podamos legislar sobre este tema. La posibilidad de legislar para regular las relaciones contractuales, tanto mercantiles como civiles, y de eso estamos hablando, de materia mercantil o civil, no es sustento suficiente para establecer esta nueva norma. En tercer lugar, porque la propuesta es violatoria de derechos fundamentales y de principios constitucionales. La propuesta de regular la contratación de publicidad sin un mandato constitucional expreso puede redundar en la violación de la libertad de profesión, de industria, de comercio o de trabajo de carácter lícito que están consagrados en el artículo 5 de nuestra norma fundamental. Esta regulación afectaría la libertad contractual de los anunciantes, las agencias de publicidad y los medios de comunicación sin ningún medio de convicción, estudio técnico o informe que permita confirmar el clima de corrupción, las supuestas ventajas indebidas o el acaparamiento. La propuesta prejuzga actividades económicas que se desarrollan dentro de la legalidad y que ya se encuentran reguladas plenamente en distintos ordenamientos. Por otro lado, no se están considerando todas las relaciones contractuales multilaterales que pueden existir en el mercado de publicidad,
por lo que no resulta idóneo imponer el mandato como única forma de contratar publicidad. La prohibición que se propone para que las agencias no adquieran espacios publicitarios por cuenta propia puede atentar también contra la libertad de comercio que garantiza la Constitución. Y la obligación de la agencia de informar por escrito al anunciante de sus relaciones financieras o el grupo económico al que pertenece, o bien que tiene con él o los medios que pretende contratar, viola la confidencialidad de las relaciones financieras que solo pueden ser accesibles por resolución jurisdiccional. Un cúmulo de posibles violaciones a la Constitución. En cuarto lugar, porque no Su tiempo, se hizo... senadora. Sí, me voy a tomar nada más un minutito para concluir, presidente. En cuarto lugar, porque no se hizo un análisis de la viabilidad de otorgar nuevas facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica. Se pretende que este órgano regulador tramite y resuelva denuncias por el incumplimiento de la ley que se propone, además de imponer sanciones. Sin embargo, no se expone ningún tipo de viabilidad del planteamiento respecto a las capacidades o a la disponibilidad presupuestal de la COFESE para hacerse cargo de estas nuevas atribuciones. En suma, ni la naturaleza ni las facultades de la COFESE son compatibles con la función que se le asigna. Su propia intervención podría resultar inconstitucional por falta de facultades expresas en la materia. En quinto y último lugar, por la desproporcionalidad de las multas contempladas. Estas multas se basan en un porcentaje directo de los ingresos de los anunciantes, las agencias de publicidad y los medios de comunicación. Eso resulta excesivamente desproporcional, pues el patrimonio varía entre cada uno de estos agentes económicos. Suena técnico porque es un tema técnico y no se tomó el tiempo suficiente para abordarlo en toda su dimensión. Además de que, como ya señalé, no se dictaminó en la comisión competente para conocer de esta materia. Compañeros y compañeras, este es un asunto novedoso, es un asunto polémico, pero por las razones que expuse, voy a votar en contra y los insto a hacer lo mismo. No podemos permitir que la ilegalidad se haga costumbre en el Senado de la República. Si queremos regular las actividades de publicidad en medios de comunicación, hay que hacerlo bien. De otra manera, la aprobación de este dictamen va a tener el mismo destino al cual ya tristemente se están acostumbrando, la invalidez por parte del Poder Judicial, porque están haciendo las cosas mal, violando la Constitución, violando derechos y violando la normativa del Senado y el procedimiento parlamentario. Muchas gracias, presidente. Se le concede